¿Cansado de que tus anuncios de redes sociales no funcionen, no te traigan los resultados que esperabas y no entiendes por qué no te están funcionando? En el video de hoy te voy a explicar cómo hacer buenos creativos, pero desde una parte estratégica, ¿ok? No voy a hablar de diseño gráfico, no voy a hablar de edición de videos, no voy a hablar de cómo configurar una campaña en Meta para conseguir buenos resultados o para lograr lo que yo quiero conseguir, sino que voy a hablar del trasfondo. Voy a hablar de la parte más importante de hacer un buen anuncio, que es la estrategia detrás del creativo, ¿ok? Ya escribí todo en la pizarra para hacer un poco más expedito el video y hacerlo mucho más corto también y no demorar tiempo escribiendo, pero con lo que quiero que te quedes es que hoy vas a aprender a hacer buenos creativos de forma estratégica, ¿ok? Esto es lo que nosotros hacemos con todos nuestros clientes en Impúlsalo y es la forma en la que nos ha permitido a nosotros conseguir buenos resultados con cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Cómo hacer buenos creativos, pero como decía anteriormente, desde una parte estratégica, ¿ok? Desde una parte estratégica, no desde una parte de diseño, de edición, de cómo configurar el contenido que yo voy a publicar en redes sociales, ¿vale? Desde una visión estratégica. Entonces, hay tres cosas extremadamente importantes que yo debo considerar antes de comenzar a pensar en un creativo. Un creativo es la pieza específica que yo publico en una campaña de redes sociales para poder conseguir cierto un objetivo, ya sean clientes potenciales, conseguir leads, conseguir ventas, conseguir más seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo pensar? Es en el objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo segundo es cuál es el segmento que yo voy a atacar. Y lo tercero es cuál es el formato que yo voy a utilizar para conseguir lo que quiero. ¿Ok? Entonces, vamos a detallar uno a uno, paso a paso. Primero que todo, objetivo. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que quiero lograr con mi anuncio? ¿O qué es lo que quiero lograr con mi campaña? Y para eso tengo dos objetivos. Tengo un objetivo de campaña, que esto sí es efectivamente lo que se configura en Meta, ¿cierto? O en Google Ads, ¿cierto? Si yo estoy anunciándome en Google, pero esto específicamente lo que estamos viendo hoy es para anuncios creativos de Meta, y acá puedo tener diferentes objetivos. Puedo tener un objetivo de tráfico, un objetivo de clientes potenciales, un objetivo de mensajes o campañas de follow me ads o de tráfico al perfil. Eso es el objetivo de la campaña, de la configuración técnica que yo voy a hacer en el administrador de anuncios de Meta. Y luego tenemos el objetivo del creativo. El objetivo del creativo, que es lo que estoy destacando acá, ¿cierto? Vamos a usar verde mejor para que se vea bien. El objetivo de mi creativo es lo más importante y de lo que yo voy a hablar acá, porque yo puedo configurar excelente acá una campaña, por ejemplo, de clientes potenciales o una campaña de follow me ads, que están bien de moda hoy día las campañas de tráfico al perfil y que si las sabes utilizar funcionan muy bien para levantar clientes potenciales. Es esto, ¿correcto? El creativo. El creativo determina la calidad de resultado que yo voy a tener con la configuración de la campaña en Meta. Entonces, todo el enfoque que yo voy a hablar hoy está en esto, netamente en esto, en la calidad del creativo y cómo hacer estratégicamente una buena pieza de anuncio, ¿correcto? Lo primero que yo me tengo que enfocar es el segmento. Y existen varios segmentos populares. Nosotros en Impulsa lo trabajamos principalmente con automotoras, por lo tanto tenemos acá una lista de segmentos populares que yo sé que a ustedes dueños de automotoras les va a interesar saber cuáles son los segmentos que nosotros atacamos en nuestras campañas, pero hay algo de trasfondo que yo tengo que entender. Primero que todo, en la parte del segmento tengo el segmento y tengo el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es la persona que toma la decisión de compra, ¿correcto? Y en cada segmento yo tengo distintos buyer persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando yo configure mi creativo, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es hablarle directamente a este buyer persona.
que está dentro de un segmento, ¿correcto? Eso es lo que quiero que se entienda. Que, por ejemplo, tenemos segmentos identificados nosotros en Impúlsalo en la parte automotriz. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos segmentos? Tenemos segmento primer vehículo, tenemos el segmento pickup, tenemos el segmento renovación familiar, tenemos el segmento city car o el segmento económico, de vehículo económico, el segmento que está buscando subir de gama, y ahora con los precios de la benzina se ha puesto muy fuerte el segmento eléctrico, ¿correcto? Hay más segmentos, claro que hay más segmentos, pero no los voy a detallar todos acá en este momento. Ahora, ¿estos segmentos se pueden combinar entre sí? Claro que sí, pero cuando yo desarrollo mi creativo, yo tengo que atacar a una sola persona en específico, que es el buyer persona de cada uno de estos segmentos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar en el segmento primer auto y acá en el segmento primer auto puedo tener dos buyer personas. ¿Por qué puedo tener dos buyer personas? Porque si, por ejemplo, el primer auto es un obsequio, es un regalo, quien toma la decisión de compra probablemente sea el papá o la mamá de al joven que le compran el primer vehículo, ¿cierto? Ese es un buyer persona. Pero por el contrario, si tengo a la persona que ahorró sus lucas, que tiene su primer trabajo y que está buscando comprar su primer vehículo, la persona que toma la decisión de compra, que esta es la parte importante, que toma la decisión de compra, es otra persona, ¿correcto? Es la persona que juntó sus lucas y que va a comprar su vehículo. Por lo tanto, en uno, la decisión de compra, o sea, el buyer persona, la persona que toma la decisión, es un tercero, es decir, el papá o la mamá que le regala un vehículo a su hijo, su primer auto, que en este caso él sería el cliente del primer vehículo. Y por el caso contrario, tenemos a la persona que juntó sus lucas, ahorró y se compró su primer auto. Por lo tanto, quien toma la decisión de compra es una persona totalmente diferente. ¿Exacto? Entonces, pasa lo mismo para camionetas pick-up, por ejemplo. Camionetas pick-up pueden existir diferentes segmentos. La persona que está buscando un vehículo 4x4 porque vive a lo mejor en el campo, vive alejado de la ciudad y necesita ocasionalmente cargarla, necesita que tenga tracción porque el camino tiene barro, por ejemplo, y también tenemos el segmento o el buyer persona que es para trabajo, ¿no? Me comí una aleta, trabajo, ¿vale? Entonces, ¿podemos detallar cada uno de estos? Por supuesto que sí, no lo voy a hacer porque solamente quiero que se entienda la idea, ¿sí? Solo quiero que se entienda la idea. No quiero extenderme mucho en esto. Entonces, paso número 1, recapitulando, entender qué es lo que quiero lograr, porque de esa forma configuro mi campaña y luego tengo que entender el objetivo de mi creativo, qué es lo que yo quiero conseguir con este creativo, que me lleguen clientes, quiero que crezca mi marca, quiero que se haga un renombre, quiero hacer una campaña de branding, etcétera, etcétera, etcétera. No es simplemente correr un anuncio por correr un anuncio. Entonces, entendiendo esto, yo me paso al segmento. ¿A qué segmento específico quiero atacar con mi contenido? Y acá yo tengo que pensar algo, si por ejemplo voy a hablar en el caso de automotoras, vamos a hablar de la regla del 80-20. Yo tengo que crear anuncios para mi tráfico mayor, ¿correcto? Para cuál es el 20% que me genera el 80% del resultado. Por ejemplo, tengo clientes del sur que están muy enfocados en el segmento pickup, porque el segmento pickup y el segmento renovación familiar, por ejemplo, que acá por lo general es este sub, ¿vale? Este sub, por lo general genera el 80% del resultado y es el 20% de todos los segmentos que conocemos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Cuál es el 20% de segmento que me genera el 80% del resultado? Y ahí es cuando yo determino cuál es el segmento o el primer segmento que voy a atacar. Porque lo que nosotros recomendamos siempre es no pensar en un anuncio, sino que pensar en un paquete de anuncios que lleven, por ejemplo, a una gran masa de personas y que ataquemos todos los segmentos posibles con las campañas. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a hablar del tercer punto y tercer punto como fundamental, ¿cierto? En la estrategia de un buen creativo es el formato del creativo. Sabemos
a simple vista, por decirlo de alguna manera, que el creativo, por supuesto, en redes sociales tiene que ser o un video o un estático o una gráfica, ¿correcto? El cual, para que funcione, tiene que tener una estructura, ¿correcto? En ambos, tanto en videos como en imágenes estáticas, o en un carrusel, por ejemplo, pero sigue siendo una gráfica o estática, tiene diferentes estructuras. Nosotros utilizamos por lo general dos estructuras a la hora de, ya sea crear un video de formato reel, por ejemplo, o crear un carrusel o crear un anuncio estático, una gráfica estática. ¿Cuáles son estas dos estructuras? La primera es la más conocida, ¿vale? La determiné como la estructura A, en la que todo el mundo se puede encontrar en redes sociales por ahí, que es el gancho o hook, valor y llamado a la acción. Fundamental tener un llamado a la acción claro que te invite a avanzar al siguiente paso. Y la estructura número B, esta es una estructura un poco más sofisticada o una estructura diferente que no se ve mucho hoy en día, la gente no la comparte mucho, pero a nosotros nos genera muy buen resultado. Y es la estructura de hook, edificación, insight y llamado a la acción. Nuevamente, el llamado a la acción tiene que ser único y específico avanzando hacia el siguiente paso. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa hook, edificación, insight y CTA? Hook es cómo yo capturo la atención de la persona, es decir, qué es lo que estoy hablando en la primera frase. Y para eso es muy importante entender el siguiente punto al que voy. Vamos a hablar acá del hook, que es la primera parte de mi video o la primera parte de mi anuncio estático. Es que el creativo tiene que tener un botón emocional. Y acá es donde la gran mayoría se cae o no entiende, porque pueden hacer una muy buena estructura, ¿cierto? Pueden atacar a un segmento, pero no conectan emocionalmente con este cliente potencial de este segmento o con un buyer persona. Pueden configurar, conozco muchas personas que configuran muy bien campañas en Meta, pero no definen un segmento claro y hacen anuncios totalmente genéricos como visita mi stock o conoce el stock disponible, por ejemplo, que no incitan a nadie a hacer absolutamente nada. Y esta parte de acá, que no conectan emocionalmente su anuncio. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter el dedo en la herida de la persona para que se mueva, para que tome acción. Esa parte es fundamental. Entonces, yo puedo hacer perfecto todo lo demás. Puedo configurar perfectamente una campaña en Meta, puedo hacer un creativo muy bonito, muy bien editado, muy bien grabado, ¿cierto? Perfecto como lo hace un filmmaker profesional, pero si yo no tengo esta parte bien hecha, la parte de la estructura del guión o lo que dice, por ejemplo, un carrusel o lo que dice el anuncio estático, no conectado con esto, con el botón emocional, no voy a conseguir absolutamente ningún resultado de calidad, ¿ya? ¿Cuáles son los botones emocionales más típicos o los que nosotros más utilizamos porque no hemos dado cuenta, ya después de apretar varios botones emocionales de los clientes potenciales, cuál es el que nos genera los mejores resultados? ¿Correcto? ¿Cuáles serían estos? Primero que todo, el dolor, el miedo, el deseo, un problema en específico y ambición. ¿Correcto? Si tú te fijas, estos de acá son negativos, el dolor es negativo, el miedo es negativo, el deseo es positivo, el problema es negativo y la ambición es positiva. ¿Qué nos dice esto? Como conclusión rápida, es que cada vez que tocamos botones emocionales negativos, logramos que el cliente potencial le dé clic a mi anuncio y avance al siguiente paso. ¿Ya? Muy importante el formato del creativo. ¿Por qué? Porque el formato en el hook, en la parte principal, es donde yo tengo que tocar un botón emocional específico. Un botón emocional específico. ¿Correcto? Puede ser dolor, puede ser miedo, puede ser deseo, problema, ambición, puede ser el estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser el que nosotros querramos. Pero lo fundamental de esto es que yo en el hook, en la parte principal de mi video, toque un botón emocional. Si yo toco un botón emocional, estoy perfecto. Entonces, si tú te fijas, acá yo no hablé de diseño gráfico,
yo no hablé de edición de video, yo no hablé de la configuración en Meta, porque esta parte de acá, de la configuración de las campañas en Meta, ¿es importante? Sí, es fundamental, estoy de acuerdo, pero no es lo más importante, no es lo que más mueve la aguja. Lo que más mueve la aguja es esto, a qué segmento le estoy hablando y cuáles son los botones emocionales que yo le estoy tocando a ese cliente y la estructura que yo sigo en mi creativo, en mi anuncio o en mi video, o perdón, en mi anuncio de video o en mi anuncio estático, ¿correcto? Esto es lo que realmente mueve la aguja entre que venga una persona totalmente desconocida y le dé clic a mi anuncio o simplemente siga deslizando en las redes sociales y no tome en cuenta lo que yo estoy haciendo para poder atraer clientes potenciales a mi negocio, principalmente clientes potenciales a mi automotora o concesionario. ¿Ya? Muy importante, si hay algo con lo que te tienes que quedar, es esto. Ataca a una persona en específico, toca un botón emocional en específico y sigue una estructura específica para incentivar a ese cliente a que tome acción. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Este es un entrenamiento mucho más breve que lo que estoy intentando transmitir es acerca de la estrategia, de la estructura que tiene que tener un anuncio de forma interna, no del creativo, lo que tú ves al final, digamos, o el anuncio que está circulando, una foto, una imagen, una gráfica, un video, que hoy en día los videos son lo que generan los mejores resultados prácticamente, sino de esto, de entender qué hay detrás de una buena foto, qué hay detrás de un buen, por ejemplo, de un buen reel o de un buen anuncio en video, mejor dicho. ¿Qué hay detrás de? ¿Correcto? Si yo entiendo qué hay detrás de, puedo conseguir buenos resultados cuando yo cree mi creativo. ¿Correcto? Así que eso. Bueno, de más está decir que si te gustó este video, dale like, déjanos un comentario con qué es lo que te gustaría saber, si hay algo de esto que te gustaría profundizar, si quieres que profundicemos en botón emocional, por ejemplo, en cuáles son los formatos o cómo funcionan las estructuras, por ejemplo, para guionizar tus videos o para escribir tus carruseles, por ejemplo. Perfecto, déjame un comentario y lo que se repita más, voy a generar un nuevo video. O en el caso, por ejemplo, de segmentos, si quieres que profundicemos en los segmentos y los clientes y el buyer persona para poder llegar a clientes potenciales reales que tengan capacidad de pago o capacidad de endeudamiento, que es fundamental, chicos, fundamental. O si efectivamente quieres que profundicemos en esto, en lo que serían las campañas de Meta y cómo se configuran, digamos, internamente dentro de la plataforma del administrador de anuncios, que voy a grabar un anuncio así, vamos a explicar cómo hacerlo porque yo sé que hay personas que no lo han hecho nunca y que quieren, digamos, poder correr sus propios anuncios y eso es importante igual. También vamos a profundizar en esto, pero esto se puede aprender, ¿correcto? Puedes seguir un paso a paso, puedes seguir una guía, mismo Meta te va facilitando cada vez más el proceso de publicación de anuncios, pero lo que marca la diferencia es esto de acá abajo, el trasfondo, ¿cierto? Entender que yo tengo que tener un objetivo claro antes de hacer mi anuncio, tengo que con ese objetivo de, mira, quiero conseguir clientes potenciales, quiero conseguir leads, quiero conseguir prospectos, ¿qué tipo de prospectos quiero conseguir? Que obviamente tienen que ser los que me generan el 80% del resultado en mi automotora o en mi negocio, si es que tú tienes otro tipo de negocio y no es una automotora, por ejemplo, y luego en el formato del creativo y qué botón emocional estoy tocando en el creativo para poder hacer que la persona que ve mi video, que ve mi foto, que ve mi anuncio estático, le dé clic al botón y siga avanzando. Así que eso, si te gustaría que nosotros en Impúlsalo te ayudemos a conseguir clientes potenciales, te ayudemos a escalar tu automotora con un sistema de adquisición de clientes propio, en el link que está acá abajo en la descripción de este video puedes agendar una llamada con nosotros y te ayudamos.